¿Cómo están todos? Sí, este es el capítulo que no pudieron ver porque quedó mal grabado. Confiamos en el universo y en el 4G que esta vez sí va a funcionar. Así que Nati, gracias por estar acá nuevamente, por darnos la oportunidad de hablar hoy día de bruxismo. Partamos entonces explicando lo que es el bruxismo en los bebés y en los niños. Generalmente el bruxismo se asocia con estrés. Y Ujú. le pregunté a una amiga que es TTM, que ya está actualizadísima sobre bruxismo de sueño en niños, y me contaba que el bruxismo en niños relacionado con el estrés es muy difícil. O sea, tendría que ser un paciente que esté casi con una, ¿cómo se llama? Una crisis postraumática y Ya, por eso está relacionado con el bruxismo. Pero así como por estrés, como porque el corazón quizás está muy exigente, muy raro. ya. Ahí es súper importante porque el bruxismo siempre es consecuencia de algo. O sea, algo nos está avisando el sistema que el organismo está bruxando. Y principalmente uno de los factores más comunes es obstrucción de la vía aérea, ¿ya? Ujú, ujú. Obstrucción de la vía aérea está relacionado con amígdalas hipertróficas, adenoides, rinitis, tabiques desviados, entre otros. Perfecto. Y entonces, ¿qué? Te lo había preguntado obviamente en el otro capítulo. Hablamos de bruxismo. ¿Dónde se produce primero este bruxismo? Digamos, ¿son en los dientes posteriores? ¿Son en los dientes delanteros? ¿Cuándo podemos empezar a detectar en nuestras guaguas y en nuestros niños que hay posibilidades de que esté bruxando? Claro, lo que pasa es que, mira, antes que todo, hay dos tipos de bruxismo. Hay uno que es por frotamiento, en el fondo ese que suena como esos El que rechina, sí, que es como una manguera. y hay uno que es por apretamiento. La verdad que sí, menos común el de apretamiento, o quizás más que menos común es más difícil de diagnosticar, porque claro, el de frotamiento lo primero que vamos a ver en la boca son desgastes sedentarios tanto de los molares como de los incisivos. Puede ser en todos los dientes. Ahora sí yo me he fijado que, por ejemplo, hay pacientes que tienen más desgastado un lado que el otro, pero en realidad es porque ellos resbalan la mandíbula hacia el lado. Entonces no hay un patrón que te diga, si desgastó aquí, significa esto. Si puede ser desgaste generalizado de los dientes. Perfecto. Ahora espérame, hago un doble clic en esto porque los dientes de muchas de nuestras guaguas tienen como esto, son como estas puntitas, Sí, ¿verdad? Que uno dice, oh, ¿por qué tienen dientes con sí. puntitas? Ayer lo busqué y tenían un nombre, no sé, corrígeme, quizás lo busqué y me dio un nombre A ver. como, como más centroamericano, no tengo idea, como mameluco, era como mame algo. No, mamelones. Ya, ya. Yo dije, qué raro el nombre, pero bueno, la cosa es que yo siempre me he fijado en esos dientes y es normal que salgan y es normal que se desgasten. Es todo normal, porque los mamelones son vestigios de la formación embrionaria de los dientes. Son como tres pelotitas que se van uniendo y forman el incisivo, ¿verdad? Y estas ranuritas que tú ves son vestigios de esa formación embrionaria. Y durante pasa el tiempo, los dientes se van desgastando, sí o sí, porque se van usando. Entonces, generalmente esos mamelones, no sé, ya te diría 15, 16 años ya están más parejitos. 16 años, o sea, hay niños que pueden tener los dientes como con estas puntitas hasta muy tarde. Claro, claro, y depende del uso que le den. Pues, obviamente, no sé, pues si un paciente, por ejemplo, se muerde las uñas, obviamente los mamelones se van a empezar a desgastar. Pero la idea es que se desgasten, ¿o no? O sea, es que sí o sí se van a desgastar porque por el uso, po. Ahora, si se desgastan más de lo normal, claro, tampoco no está bien. Porque ahí pasaríamos quizás a evaluar bruxismo, por ejemplo. Claro, por ejemplo, otros hábitos como las uñas, morder los lápices, no sé. Ahora, por ejemplo, Ya, si un pero paciente de 6 años que le acaba de aparecer un incisivo y tiene 6 años y medio y va por la mitad del diente, claramente no es normal, po. Ya, pero ahí vuelvo, como que lo normal sería que esto tendiera, o sea, no es normal tener un diente, no sé si se le llama diente, Los dientes que no es normal tener dientes mamelones. con esa forma, sí, pues es normal Tipo, porque embriológicamente se forman de esa manera, pero durante ya, el tiempo sí o sí se produce una fricción, que es un desgaste en el fondo fisiológico. natural. Ya, o sea, no se asusten si es que sus hijos tienen los dientes así. No, no pasa nada. Es normal que tengan los dientes así. Lo que pasa es que después se van a ir desgastando. Ahora, ese desgaste no puede ser un desgaste patológico. Y ahí por eso es importante que el odontólogo empiece a evaluar si es un desgaste normal, Ujú. de tal de la atrición de los dientes, o hay una
Externa como bruxismo. Ya, por eso. Entonces, vamos, imagínate ya, se desgastó más, podría ser bruxismo. Explícanos entonces las alertas como que uno puede ir teniendo en los niños, porque claramente, bueno, sabemos que en los adultos es el más común el rechinar, pero quizás en los niños hay otras condiciones que podemos observar. Sí, bueno, primero que todo, decirles que el bruxismo es lo último de una cadena de acontecimientos que está pasando en el niño. Claro, nosotros vemos la boca, pero como te decía, hay que evaluar qué es lo que está pasando en ese paciente. Uno de los principales factores es la obstrucción de la vía aérea. Entonces, ese paciente que está con obstrucción de la vía aérea es un paciente que no respira. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema simpático, que es el sistema de que nos mantiene en alerta, durante toda la noche está funcionando porque dice, oye, no estoy respirando, tengo que respirar porque si no me ahogo, porque es un sistema de defensa en el fondo, como, oye, algo Claro. está y que tengo que respirar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como todo parte del sistema nervioso simpático, este sistema manda una señal a la mandíbula para que resbale la mandíbula. Al resbalar la mandíbula se permeabiliza, Permeabiliza. la vía aérea atrás y esa es Sí. la razón por qué los dientes rechinan, porque necesita ese oxígeno al niño. O sea, es en el fondo el cerebro diciéndole necesitamos espacio. Como espacio, entonces muevo, pum, la mandíbula para adelante, estoy así y le generé espacio para que pase el aire. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que relacionando un poco con el sueño, viste que en las etapas del sueño es N1, N2, N3, REM, que es el sueño más profundo y reparador, generalmente el bruxismo ocurre en N2, entonces el paciente no logra llegar a un sueño más profundo y reparador. Generalmente los pacientes que bruxan son pacientes que se despiertan más irritables, se despiertan cansados, a veces presentan dolores de oído, jaqueca muscular, porque en el fondo es toda la noche la musculatura funcionando. Y te digo a los papás, hay estudios que indican que los pacientes que bruxan tienen peor rendimiento escolar, ¿cachai? Y los papás me dicen, ¡ay, pero le va súper bien en el colegio! No, además, pero no sabemos cuál es su potencial, ¿cachai? No sabemos cuál es su real potencial. Quizás si él alcanzara de mejor forma, lo tenemos más brillante aún. Claro. Pero realmente se ve una alteración en el desarrollo neurocognitivo de un niño que bruxa. Ujú. Y más que bruxa, en el fondo es porque bruxa, que es porque no se está oxigenando bien. Claro, que es un poco lo que hemos hablado constantemente en este espacio, finalmente, que todas estas condiciones lo que hacen es que descansen menos y por ende el sueño sí es importante y no solamente en las etapas tempranas de la vida, sino como algo fisiológico base y que hay que Claro. cuidar y que hay que proteger y por lo mismo hay que darle la importancia que requiere cuando uno ve que algo puede estar pasando. Ahora, yo he visto muchos posts en que también muestran las caras de los niños como, como mucho más alargada, no solamente ojeroso de cansancio, sino que como que la cara también, Sí. producto de esto, como que muta hacia otro tipo de cara. ¿Cómo podríamos también detectar esas caras versus una cara saludable, por decirlo de alguna manera? Claro, es que la fascia de un paciente respirador bucal es súper común. Entonces, a mí me pasa de repente que veo un paciente, no sé, en la sala de espera, yo digo, este niñito no respira, algo está pasando. Claro, ¿y qué es lo que pasa? Como no hay una buena oxigenación, y aquí también la lengua no es un poco responsable, la lengua generalmente baja y se va hacia adelante. Y eso Ujú, hace que el maxilar, o maxilar superior para que se me entienda, el maxilar superior no se desarrolla de buena manera. Generalmente son niños que no tienen la formación de los pómulos, tienen una nariz chiquitita, además se ve con mordida abierta, ¿ya? Y el paladar es mucho más estrecho. Esta alteración en la respiración hace que en general su desarrollo craneofacial no sea el indicado. Y a ujú. la larga, esta alteración de ese desarrollo puede traer consigo problemas en el lenguaje, problemas de respiración, problemas de la deglución en todas las funciones bucales. Entonces, y finalmente está todo relacionado porque tiene que ver con el crecimiento de un niño. Claro, lo que tiene que entender un poco es que finalmente el cuerpo es sabio en el sentido de compensar. Y como va a empezar a compensar, van a haber cosas que, claro, no están bien adecuadas. Yo te contaba en el capítulo anterior que yo sí ponía, o sea, por muchos años la lengua empujando los dientes y una vez, probablemente yo no bruxaba, pero probablemente debo haber tenido, o sea, lo que acabas de describir como que va muy de acuerdo a mi composición de la cara, ¿te fijáis? Entonces llegué una vez donde una dentista y me dijo, oye, es que lo que no te puedo poner frenillos, me acuerdo que me dijo algo así, hasta que corrijas, porque tú pones la lengua empujando los dientes y la lengua debería ir arriba.
Y yo como arriba, como pegada en el paladar. Y desde entonces hago un ejercicio consciente de poner la lengua y como que, ok, la tiro para atrás. Pero eso es algo que te enseña el fonoaudiólogo. Por eso es como súper importante también que nos expliques como cuáles son los pasos a seguir y el equipo multidisciplinario que se involucra en el bruxismo en este caso. Bueno, la verdad, primero hay que decirte que es ortodoncista, o sea, súper bien. Realmente no es algo que se ve mucho. Yo te diría que ahora en la actualidad sí se está formando un mejor equipo. Acá en Pucón tenemos la fortuna de tener un buen equipo donde trabajamos con una fonoaudióloga, un maxilofacial, odontopediatra y también necesitamos la incorporación de un otorrino. El otorrino va a ser fundamental en el caso de que los pacientes sean estos pacientes que tengan que son respiradores bucales. Generalmente lo que yo hago, diagnostico esta alteración, lo derivo al otorrino, ¿cierto? En primera instancia, y el otorrino ahí va a evaluar si además, bueno, ellos toman exámenes, imágenes para ver cómo están las amígdalas, no sé, o de repente eso solo son simplemente son rinitis, de ahí se solucionan con antialérgico y qué sé yo, y ellos sabrán esa parte. Bien, yo generalmente trabajo en forma paralela con el fonoaudiólogo, pero tiene que ser una fonoaudióloga que sea especialista en función orofacial o Ujú. terapia funcional en realidad. Y esta fonoaudióloga es una fonoaudióloga que lo que hace es que entrena la lengua y la musculatura perioral para fomentar una correcta respiración. Claro, porque al final, si no saben respirar de esa manera y han respirado todo el tiempo por la boca, no se va a corregir con un tratamiento. Eso es lo que hablábamos en el Sí, otro capítulo, sí, como eso no se va a corregir si es que no hay un reentrenamiento, cierto de la no va a lengua. solucionarse con la operación, no va a solucionar, o sea, no es como saco las amígdalas, se soluciona el problema, es saco las amígdalas, genero el espacio, pero tiene que reentrenarse el cuerpo, en este caso la lengua, para poder entender, porque si no va a seguir respirando por la boca. Claro, lo que te comentaba yo también, porque que en el capítulo que no pudimos grabar. Y generalmente los otorrinos, claro, operan, pero no hacen la derivación al fono. Y el fono es fundamental porque, claro, la estructura ya está, o sea, está permeable, ¿cachai? Pero la función no la hemos logrado porque el paciente sigue respirando por la boca porque nunca ha respirado por la nariz, entonces no tiene idea cómo es. Y ahí nos ayuda un montón el fono. Un montón. Entonces, podríamos decir que volvamos un poco a las señales que podríamos detectar en nuestros bebés o en nuestros niños desde qué mes o bien año, y una escena típica en la que tú podrías ver en la casa como para decir, ok, o sea, hagamos la salvedad de que todo esto igual podría ser ultra, un tema muy ahorrar tiempo si es que uno partiera yendo a la odontopediatra que hiciera como una evaluación. Pero muchas veces sabemos, los papás no tenemos tiempo o estamos en otras cosas o vemos en realidad que está todo bien y algunas cosas que pueden ser normales o no, como tú mencionabas la rinitis, por ejemplo. Yo te contaba que mi hijo más chico anda como un chanchito todo el tiempo, está todo el tiempo como... Y en la noche, si bien no ronca, una que otra vez lo he escuchado roncar, pero no es como es un ronquido constante, pero puede ser una alergia. Pero con los datos que tú nos vayas a dar ahora, con los tips, quizás no es una alergia, quizás puede ser que tenga que llevarlo al odonto porque tiene otra cosa. Claro. Mira, y bueno, hay algunas alertas, por ejemplo, como alteraciones de la respiración en el sueño que principalmente tienen que ver con los ronquidos, que tú lo nombraste, y la apnea. Escuchar cuando un niño duerme, de repente se escucha muy fuerte con la respiración, eso tampoco es normal, ¿ya? Y yo te diría que los ronquidos, la apnea y el escuchar lo fuerte que respiran son alertas que este paciente necesita ser evaluado por algún otorrino. Y ojo con las apneas. Apnea es una patología que es bien importante porque los niños hay momentos que dejan de respirar, Ujú, ¿cachai? ujú. Entonces, ahí sí o sí, ahí ya se nos complica y tenemos que evaluarlo sí o sí con un otorrino. Perfecto. Nati, ¿y puede pasar que también sea parte de de que algo está pasando el que, por ejemplo, una guagua no acepte el tete? ¿En qué Podría, sentido? Pienso yo, es que no me agarra el tete y quizás no agarra el tete porque no tiene se espacio, ahoga, porque se mete el tete, claro, exacto, se ahoga, entonces sí, lo sí, rechaza. claro. Sí, puede ser, ¿sabes por qué? Lo que estaba pensando, mira, antiguamente, los adultos que bruxaban les ponían una placa, ¿cierto? Bueno, la Ujú. verdad es que eso nunca fue la solución al bruxismo porque finalmente, claro, tú proteges los dientes, pero la gente bruxa igual, o sea, los adultos se rompían esas placas. Entonces, en el fondo ahora se eliminó este tratamiento porque si tú pones un aparato en la boca, en el fondo estás estresando más aún al sistema de que no puedo respirar.
Mm, Entonces la persona tiende a bruxar más aún. Puede pasar lo mismo con los niños, que si tú le pones el tete, obviamente no, el tete ocupa la cavidad bucal, que es cuando el niño respira, y aún se estresa aún más. Entonces claro. podría ser una razón que no quieran el tete en la noche. Y lo Quizás otro que yo podría también haber, claro, si es que la pelea mucho, pienso yo, o lo tira y uno dice, chuta, pero qué raro, es porque quizás se está ahogando. ahogando, claro, y pasa de repente, o cuando los niños están muy congestionados, no sé si, a mí me pasaba como mamá, por ejemplo, que mis hijos se despiertan obviamente más seguidos, uno, porque además se les seca la boca, porque están respirando Sí, por la boca. sí. No, a mí cuando están resfriados, el tema del tete es todo un tema justamente por eso, porque uno dice, oh, no sé, que con el tete se calma y está resfriado, no le puedo meter el tete porque se ahoga, se molesta. ¿Cómo se va a quedar dormido? Piensa uno. No le podéis meter el tete porque y uno ve que genera efectivamente ahogo. Entonces quizás por ahí también puede haber otra señal, pero claro, Sí. todas estas cosas es mejor, más fácil. Tú siempre lo mencionas también en tus redes, como la importancia del odontopediatra, porque es un paso, así como igual de importante que el pediatra y que otras cosas, el odontopediatra no es solamente aprender a cepillarse los dientes, es también detectar hoy día todo este tipo de patologías que si uno no detecta, como tú decías, hay otorrinos que pueden querer sacar las amígdalas a los 10 años y vamos a tener un niño respirando bucal 10 años con las consecuencias de deformar su cara, de Claro. ahogarse, de no rendir bien, etcétera, etcétera. Sí. Sí, no, absolutamente. Y por eso va a ser súper importante el equipo de trabajo que tengamos los profesionales. Y generalmente, bueno, no sé, por lo menos acá en Pucón pasa que los que estamos como trabajando en conjunto estamos de la misma forma. Claro, lamentablemente, bueno, yo no sé cuáles serán de verdad los criterios de repente de los otorrinos, pero me imagino yo que ellos son los que tienen esa parte. Pero claro, como dices tú, un niño que tiene 10 años con unas tremendas amígdalas, que no está respirando, y que finalmente, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la calidad de vida es lo que se afecta. Porque a Ujú, mí me pasó hace poco que yo no había bruxado nunca y empecé a bruxar hace un tiempo. Y me acuerdo que le conté a una amiga que este TM, que ve este tema de una especialista del bruxismo, de alteraciones articulares, qué sé yo. Yo le decía, Javi, ¿sabes qué? Como un día perdido para mí, porque me sentía muy cansada, con jaqueca, una fatiga, así, un dolor. Entonces, de verdad, yo digo, oye, un niño, ¿cómo puede sobrellevar la molestia muscular si a mí ya me cuesta? Como dice, y lo otro, Nacha, que dijiste tú, que lo encuentro súper importante, los dentistas no solamente arreglamos caries, no es solo nuestra función, sobre todo los odontopediatras tenemos que ver al niño de forma más global. Por eso yo te decía de repente, que yo de repente veo un niño en la sala de espera y me doy cuenta, ¿cachai? Entonces, mm, a mí me pasó como el lunes, le dije, ¿cómo le dije a la mamá, mamá, ¿cómo está respirando ese niño? Y ahí me empezó él iba por otra cosa, y ahí ujú, empezamos a hablar, claro, y hay todo un tema, por eso es súper importante. Yo siempre hago la distinción en dentista que atienden niños a odontopediatras. La formación de odontopediatra no va solo por arreglar caries, ¿cachai? ujú, Hay otra. ujú, Finalmente estamos viendo a un niño, ¿cachai? No es una boca, es un ujú, niño ujú. que va al colegio, un niño que tiene hermanos, un niño que no sé, que tiene distintas Que puede preocupaciones estar en su vida, durmiendo bien o mal, producto que de puede estas estar mismas cosas. Inclusive, relacionarlo, puede estar yendo al jardín o no. Entonces también esas cosas influyen, po. Nosotros siempre, hablamos mucho de eso, como el descanso en el jardín, lo que provoca, la alteración de aquellas cosas en la noche. Entonces, si al final hacemos chuta, no sé, po, un caldo de cultivo de un niño completamente lejos podría ser, no sé, po, un niño chico que va al jardín, que no duerme bien sus siestas, que además tiene problemas en la vía aérea, por ende bruxa. O sea, como decís tú, ese conjunto podría hacerlo pasar muy mal a ese niño y de nuevo, son cosas que uno no nota porque por la edad y porque no conocen otra forma, no te lo van a claro, lograr decir hasta que uno lo corrige. Esto es lo que, ¿cachai? A mí me pasó cuando me operaron la nariz, que empecé a respirar y dije, wow, o sea, ahora entiendo por qué era tan flojita y corría tan mal en el colegio. ¿Cachai? claro. Y eso pasa, mira, a mí me pasó hace un tiempo que tenía pacientes que yo hablaba mucho con la mamá, de hecho tú los conoces, y me contaba que había problemas de sueño. Entonces yo Ujú, de repente íbamos a conversar y conversar y de repente le dije, oye, ¿no será que se despierta mucho en la noche porque se le seca la boca porque además le pedía de mamadera? Entonces, no, o mm, sea, un niño que debe aguantar a una cierta edad mayor cantidad de horas sin tomar leche, po. O sea, no puede tener 2 años tomando mamadera cada hora, eso no es normal, eso es para recién nacido. sí, Entonces, claro. le dije, oye, ¿no será que quizás
como tiene este tema de la amígdala grande, se despierta demasiado en la noche y eso hace que tenga muchos despertares y te pida leche, y además en todo un tema, porque finalmente afecta al entorno. Es un tema familiar que un niño duerma. Completamente. Todos sabemos, lo evaluó después la pediatra y la pediatra ya está derivado al otorrino. Yo lo había Mira, derivado al o sea, fonoaudiólogo y ya, y ahí por ahí va, ¿cachai? que duerma mal es peor que bruxar. Un niño que duerme mal afecta a su entorno familiar como si todos estuviéramos bruxando día y noche seguido. Oye, entonces, bueno, hablamos de los síntomas, hablamos del camino, y hablamos de enfocar, esto que decíamos, que el bruxismo no tiene que ver necesariamente con estrés, para que los papás no crean Sí, que su hijo lo está pasando mal, sino que es más bien una cosa física de poder respirar de una manera y por eso se produce. claro. ¿A los cuántos? ¿Desde cuánto o cuántos dientes puede tener un niño en boca para empezar a bruxar? O sea, teniendo los de arriba y los de abajo, en el fondo ya hay un movimiento mandibular y el niño ya podría empezar a bruxar. Ahora, yo nunca he escuchado, por ejemplo, niños de 1 año que bruxen, la verdad. No, nunca lo he Ya. escuchado. A veces lo hacen los niños, pero de día, porque mi Mati lo está haciendo, mi hijo que tiene 1 año 2, pero lo hacen como por jugar, ¿viste? Pero como bruxismo de sueño es muy raro. Yo te diría que ya niños como desde los 2 años ya es común. Ya, ¿y cómo podría ser un bruxismo por jugar? ¿Es como que están probando el movimiento de la mandíbula? Ya. El bruxismo de día o de vigilia, en el fondo, en un niño, en un bebé como el Mati, ponte tú como el Luca, claro, puede ser porque están jugando, ¿cachai? Porque en el fondo no tienen muelitas, pues es como mastico, si tengo mis dientes de Ujú. arriba, insisto, de arriba, ya, ahí puede ser. Pero ojo, porque también en el día generalmente se produce un bruxismo tensional, tanto en los niños como en los adultos. Cuando generalmente el bruxismo por estrés es en los adultos y niños, puede ser en el día. Y es cuando uno está como tenso y uno como que se da cuenta que está ahí apretando los dientes, es como, no, ya, salta ahí. Pero ese día generalmente es como por ansiedad o por estrés. Oye, ¿y se puede revertir un niño que, no sé, ya está un poco más avanzado con el tema del bruxismo, por ende tiene esta cara, que ya habíamos descrito anteriormente? ¿Eso eventualmente se puede revertir? Mira, yo creo que depende de la edad en que se diagnostique y depende de lo mismo que hablábamos en el capítulo pasado, como del biotipo facial del paciente. Si es un paciente que su musculatura es potente, ¿no es cierto? Y es capaz de lo que hablamos igual, de la alimentación sólida, de respirar en forma correcta, que claro, que tiene que estar relacionado con eso, sí podría recuperarse. Sí podría recuperarse, pero ¿Qué es tener un biotipo facial como sólido? Para volver a eso, como, ¿qué es tener una estructura facial sólida y cómo se puede llegar a eso si es que uno no la tiene o si es que uno tiene niños chicos y quiere que la tengan? no, yo creo que de uno de los principales factores relacionados con eso tiene que ver con la alimentación, porque nosotros cuando ya empezamos a incorporar alimentos sólidos, semisólidos en los niños, la musculatura empieza a funcionar. Ujú. Y ya desde ahí estamos activando esa musculatura. Incluso yo te diría que está desde la lactancia, porque ya la lactancia hay un movimiento mandibular hacia adelante, ¿verdad? Que hace que la musculatura de los bebés empiece a funcionar, a diferencia de una mamadera, que en el fondo a través de la mamadera la leche pasa nomás. Pero para que un niño pueda lactar correcta, hay una posición de la lengua en particular, una posición mandibular, y ahí hay funcionamiento de su musculatura. Y después, cuando son un poquito más grandes, tiene que ver más con la alimentación. ¿Y cuáles son los alimentos, por ejemplo, que podríamos recomendar para que los papás dijeran, ya, tengo que incorporarlo? Porque también hablamos, el baby led weaning tiene que ver más con una cosa de textura, de que aprendan, tiene distintas variables, pero yo no he escuchado hasta ahora que uno de los fundamentos tenga relación a fortalecer la musculatura de la cara. Entonces, obviamente hay cosas mucho más prácticas que es como ya, le voy a dar un picado, le voy a dar un colado, pero quizás puedo ir mezclando y dando algunos alimentos sólidos que sí fortalezcan. ¿Cuáles podrían ser esos, por ejemplo? Sí, por ejemplo, mira, lo que yo hago con mi hijo, bueno, no sé si lo hablamos en este capítulo, ¿no? O en el anterior. ¿Cuál era En mi este. recomendación? Ah, ya. Sí, yo lo recomiendo, si lo van a utilizar, de empezar a utilizarlo como desde 3 meses, ¿ya? Porque Ujú. a los 6 meses el proceso de expulsión todavía no está desarrollado. Entonces, si lo van a usar, mi recomendación sería comenzar desde los 9 meses. Y si no, empezar con la papilla, ¿no es cierto? Semisólido y ya empezar a incorporar alimentos que estén un poco ya más estructurados. Lo que yo hacía, hijo, con el Mati, es que, por ejemplo, yo el pollo, obviamente, que no sé, pues, pollo, eh, las cosas más duras, no sé, la carne y esas cosas, obviamente les va a costar más molerla para tragárselas. Ujú.
Yo molía, Ujú. pero, no sé, los fideitos se los daba enteros y empezaba a mezclar eso, una parte que esté como bien triturada y la otra no tan triturada, y lo juntaba. O, por ejemplo, puede ser zanahoria bien cocida y la pueden poner como en palitos, así como unos Claro, como bastones de bastones. zanahoria y que empiezan a morder. Pero es súper importante incorporar la alimentación ya sólida en niños, porque yo conozco casos de niños de 2 años que todavía le dan en papilla, ni siquiera papilla, colado. Sí, sí. No, por eso te digo que esto es súper, súper importante, Nati, porque, como te digo, hay muchos papás que no es negligencia, ¿te fijáis? De repente es por ser No, más práctico, de repente es por lo mismo que, no sé, te pueden decir, chuta, es que no le gustan las texturas, entonces esto es lo que me funciona, y ya, ven un colado o un picado y dicen, tienen todo lo que necesito, ¿cachai? O sea, tiene verduras, tiene la proteína y tiene incorporado, qué sé yo, la papa, los tallarines, listo. Y es como, no, hay un paso previo que en el fondo tiene que desarrollarse una musculatura, tiene que haber un ejercicio por todo esto de lo que hemos hablado, que es necesario que se entrene desde los primeros dientes, me imagino. claro, claro que sí. Por algo, mira, siempre he dicho que qué increíble como la vida es sabia, porque mira, a los 6 meses los niños empiezan a sentarse, ¿cierto? Ujú. A los 6 meses, primeros dientes, a los 6 meses empezamos a incorporar la alimentación. ¿Sabes que todo se va relacionando? Entonces es importante eso, empezar a incorporar alimentación ya sólida. Ahora, quizás no desde los 6 meses, porque los 6 meses están recién comenzando a comer, pero ya al año, por ejemplo, ya empezar con alimentos más sólidos. Porque puede haber, como te digo, una rutina que ahora la estoy pensando, de hecho, es súper fácil. O sea, oye, papás que de repente necesitan que los niños coman rápido o están en el camino entre la pega y la casa, qué sé yo, o llegan a la casa demasiado tarde, entonces tiene que acostarse. Listo, una papilla, ahora que están tan de moda las compotas, ¿cachai? Entonces papilla, compota, leche, listo. Y ese puede ser la alimentación de toda la semana, ¿cachai? Claro. Ahora yo digo, en verdad, si uno igual hace eso de repente, es como que andáis apurado, por ejemplo, tienes que darle rápido a la comida. Ahora, si eso pasa 1 o 2 veces a la semana, no va a pasar nada. Pero la idea es que no sea algo constante, ¿cachai? O, Ujú, por ujú. ejemplo, después, como de colación, eso mismo, pues darle verdurita o huevito, que ya esté un poco más entero, Claro. No, y de hecho, inclusive ¿cachai? ahora decía, mejor que esos sean los snacks de colación, uno, porque pierden mucho tiempo, y esto es muy bueno para los papás, pierden mucho tiempo tratando de Claro, comerse esto. Entonces, ese tiempo que ellos invierten en tratar de comerlo es tiempo para uno, que está bueno. así, Mientras más se demore en comer la zanahoria, más tiempo tengo yo para hacer otras cosas. Y dos, ¿cómo se llama? Se evita, por ejemplo, lo que te decían antes, de repente era como, ya, pero dale pan, ponte tú, ¿cachai? Como están claro, inquietos o no saben, entonces ya, pero dale un pedacito de pan. Y es como, chuta, sí, sí, obvio que hay gente que no quiere incorporar el pan en los niños, además que no tiene como ningún valor nutricional. Entonces, claro, un buen snack además son eso, o sea, palitos de zanahoria o puedes hacer un bastoncito de papa, como algo que también pueda tomar, que esté como semisólido y los ayuda un montón en el fondo para desarrollar esto entonces que estábamos conversando. claro que sí, 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 es una muy buena idea de colación, de snacks saludables además. Sí, antes que se me vaya del tintero, hay otros factores que pueden generar bruxismo de sueño que son el reflujo gastroesofágico en niños, ¿ya? Eso es súper importante porque de repente pasa que vemos erosiones en los dientes y no sabemos de dónde es. Puede estar relacionado al reflujo. Ahora, se genera bruxismo con el reflujo y es más o menos lo mismo. Hay un mecanismo compensatorio de la mandíbula que se resbala hacia adelante para estimular la glándula parótida, que es una de las glándulas más grandes que tenemos de secreción de saliva. Entonces, Ya. para compensar un poco la acidez de la boca por el reflujo, se produce Ah, perfecto. Mira, increíble, sí, increíble. O sea, claro, la mandíbula se va para adelante para que pueda llegar más saliva y en el fondo compensar ese reflujo claro, que está en la boca. sí, sí, Buenísimo. exacto. O sea, Esa es la razón por qué se puede producir bruxismo con un niño que tenga reflujo. Yo tuve una vez una paciente y lo tuvimos evaluando con gastroenterólogo, claro, y yo lo que veía en boca, además de tener desgastes, ahí son distintos desgastes, porque el desgaste por bruxismo es como tiene que haber uno de arriba y uno de abajo, ¿no es cierto? Para que se haga ujú, la... En cambio, por reflujo es un desgaste distinto, es un desgaste incluso como el que tienen las bulímicas, es como ya. más pesado de la superficie, generalmente de palatín, lingual, o sea, de la parte de atrás de los dientes. Por eso Wow.
increíble porque de repente al ir al dentista tú puedes diagnosticar otro tipo de patología que no tenías idea que lo tenías y claro, Claro. y te puedes decir, oye, pues Y, por ejemplo, ¿cuántos años tenía tu paciente? Porque esta niña igual tenía tener reflujo está siempre pensado como en niños más, más, como en guagua. claro, no, esta niña tenía 7 años. 7 años y tenía Sí, reflujo. sí, pues, sí, sí pasa. Pero el reflujo, ¿ella sabía que tenía reflujo o era como, no, tengo una, no sé, tengo una Sí, incomodidad o duermo incómoda? sí, no, sí lo sabía, ya estaba diagnosticado. Y Ya, cuando vi en Boca empezamos a analizar también otras cosas. Lo que pasa es que hay veces que los niños no saben cómo explicar qué está pasando. De hecho, a veces hay temas con el dolor, por ejemplo, que te dicen, me duele acá, por ejemplo, y en el fondo el problema es una carie del otro lado. sí, Si raro dolor o como que no te saben explicar lo que es sí, dolor. sí. Sí, pues era lo que hablábamos al principio, que además han vivido con estas cosas, entonces me imagino que no es como, oh, un día, es como ellos deben creer que dormir mal es parte de la rutina, que sentir, no sé, por fuego en la garganta es lo que corresponde, porque si tienen esa condición, no conocen otra forma, po. Claro, exactamente. Ya, Sí. eso como punto uno. Y punto dos, Y ahí el otro punto que también habíamos conversado mucho del tema del bruxismo son los estimulantes. Y en los mm, estimulantes me quiero detener en el tema del uso de pantallas. El uso de ujú, pantallas, de celulares, televisión, tablet, qué sé yo, también son un estimulante cerebral para los niños que generalmente los activa un montón. Hay niños que llegan muy hiperventilados a la hora del sueño y claro, cerebralmente sigue funcionando y eso también podría ser una de las causantes de bruxismo. Y ahí va el tema del uso o sea, del tema de la higiene de sueño. O sea, ujú. dejar el uso de pantallas por lo menos hasta las 6 de la tarde, quizás antes. Si se dice que son 2 horas, desde que Sí, se van, son 2 horas. sí, Entonces, desde son las 2 horas. sí, Efectivamente, ahí la Carla, yo tengo un caso como súper que me pasó en mi casa, que nosotros estábamos apagando la tele un poco más tarde de lo que debíamos, porque en esa época mi hija se dormía un poco antes que Borja. Entonces le costaba mucho, estaba peleando mucho, pero peleando mucho para irse a dormir. Tenía despertares también nocturnos, pero como en una pelea, no como cuando te despertáis, sino cuando estáis como, "Oh", y lo hablé con la Carla y me dijo, eso es pantalla. Y yo le dije, pero qué raro si ella no ve. Ella se dedica a jugar y me dijo, es la tele prendida. Si la tele tiene que estar apagada por lo menos 2 horas antes que se vayan a dormir. Y esto para mí obviamente significa que justo en ese minuto tengo a los tres, a mis tres hijos en el fondo conmigo, hay que empezar a jugar, hay que tratar de armar rutina. Fue catastrófico en su minuto que me dijeran que tenía que apagarlo, pero bueno, mejoró su sueño inmediatamente. Fue como impactante lo sí, que, sí, cómo afectó. Fue desde el primer día, o sea, desde el primer día que yo apagué la televisión, el sueño de la Filipa cambió. Impresionante. Y ahí también yo le decía a una amiga, porque pasa mucho que los niños, porque comen mal, les ponen monito. sí, Entonces, ahí el consejo es, si es que es realmente indispensable, o sea, el niño de verdad no come de otra forma, no sé, si es que es el último recurso que ustedes tienen, ponerle pantallas, monito, lo que sea, para que pueda dormir bien, adelante en la comida. O sea, si se va a ir a acostar a las 7, que coma a las 5 con los monitos, hagan ese descanso de 2 horas 100%. Y por último, no sé, una leche antes de dormir o una última cosa, no sé. Pero si es que es completamente necesario, digamos, no pueden prescindir de que use pantalla para comer en este caso, adelanten nomás la hora de comida, porque también es un círculo vicioso, es como, pucha, mi hijo, no sé, pues come a las 6, se acuesta a las 8, ¿cachai? No, ahí tendría, ahí funcionaría. O come a las 7, pero se está durmiendo a las 7:30. no, Está demasiado estimulado por, sí, por, por, todavía. por la televisión. Sí, y además bueno, además del uso de las pantallas, también hay otros estimulantes como es el azúcar. El Ujú, azúcar, yo siempre digo a las papás, es como Red Bull para los niños. ujú, Entonces, controlar el azúcar, sobre todo irse a dormir va a ser súper ujú. importante, igual que la cafeína, por ejemplo, pero obviamente un bebé no, o sea, un niño no debiera tomar cafeína. Y también lo que había en el capítulo era el tema del uso de la energética, que también tenía que ver un poco con los adolescentes que está como full moda el tema de tomar energética, y eso es un estimulante por donde lo vean. Entonces, hay niños que se toman las energéticas como bebida, como jugo. Sí, sí, y ahí yo te comentaba que yo encontraba súper grave porque también el mayor nuestro ya tiene 16, está en el colegio.
hablamos en su minuto del tema de la energética. Yo no puedo creer que se permita que tomen energéticas. Me dijo que en el kiosco no vendían, pero que los profesores entran, las energéticas las toman al frente de ellos como quien se está tomando un café, un jugo, una bebida, agua, no sé, y ellos, si bien no se las venden, pueden entrar. Y ahí es súper importante también hacer un llamado en lo que es el ejemplo. O sea, si uno va y mira todos los componentes de las energéticas claramente, eso no es una bebida que debería consumir un adolescente, ni siquiera No, los no, adultos. Si sabemos que las energéticas sirven para cuando uno tiene problemas de concentración, o sea, es una medida parche completamente nociva, no solamente para el cerebro, sino también para la guata, o sea, trae como mucho tema asociado y que nuestros adolescentes de verdad lo estén viendo como que esto es, no sé, tomarse una Coca-Cola, ¿cachai? No, sí, no es así y efectivamente terminan más eléctricos, con mayores problemas de sueño, porque también ni siquiera se les advierte los horarios en los que deberían tomarlo. Por último, no, digo, que pusieran claro, un horario, ¿cachai? sí, sí. Sí, sí, ahí es súper importante también el control de los papás con los adolescentes, porque ya ahí están mucho más independientes, pero ojo con las energéticas y el sueño. Ujú, ujú, también. Ya, Nati, te pasaste. Ahora sí, este capítulo va a quedar ultra grabado. Para todos los que nos escucharon y nos vieron, también, si tienen más dudas en relación a estos temas, las pueden dejar en nuestro canal de YouTube, también lo pueden escribir en Spotify, también nos pueden escribir en Instagram. Y bueno, felices de cuando la Nati tenga otro tema que le parezca relevante en relación al sueño, lo podemos también traer y grabar otro capítulo especial. Así que, Nati, gracias por estos 2 capítulos, que en verdad fueron 3, pero hay uno que quedó completamente destruido gracias al internet. Así que eso, les mandamos un abrazo a todos y nos vemos en una próxima instancia. Chao, nos vemos. Chao.